el Señor los bendiga, mis hermanos. Es una bendición que puedan estar o podamos estar aquí reunidos el día de hoy, nuestros hermanos, visitantes. Damos gracias y glorificamos a nuestro Dios que nos permite el día de hoy poder asistir y tener un momento de adoración conjunta con toda la iglesia. Siempre es de gran bendición el día domingo. La palabra de Dios en el Salmo 33:12 dice: Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Bendito sea el Señor que tuvo esa misericordia para con nosotros y somos su pueblo mediante el sacrificio de Jesucristo. Los voy a invitar a ponernos de pie para elevar una oración y pedir la guía de nuestro Dios en este servicio que tendremos. Bendito Dios, Padre Celestial, estamos delante de ti para pedir por tu guía, para pedir por tu cuidado, Padre Santo, que este servicio que estamos teniendo el día de hoy, Señor, sea solo para tu gloria, bendito Padre. Que podamos glorificar tu santo nombre en la lectura, en los himnos, que nuestros corazones puedan ser confrontados, enseñados, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Que tu Santo Espíritu guíe a nuestro hermano para que sea fielmente expuesta tu palabra. Y de igual manera que nos ayude a nosotros que estamos escuchando para poder tomar el beneficio de tu palabra, ese alimento espiritual que tú nos das, bendito Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que están aquí y de igual manera por los visitantes que estamos, Señor. Sabemos que hoy es el día que tú has hecho, Señor, para poder glorificarte, para poder recibir la salvación. Señor, sea tu misericordia sobre nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Hijo, en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Los voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos, en el Salmo número 24. Después de la lectura de este salmo, entonaremos 4 himnos, hermanos. Es el Salmo número 24. La palabra de nuestro Señor dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él ha fundado sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria a nuestro Señor. Vayamos con nuestros himnarios al himno número 27. Señor, ¿quién entrará? Sabemos que podemos entrar gracias al sacrificio de Jesús, quien es el que es limpio de manos y puro de corazón.
Continuamos en el himno número 83, hermanos. Cuán solemne y dulce aquel lugar. Continuemos adorando ante los himnos a nuestro Señor y vayamos al himno número 4. Alma, bendice al Señor. Jesús, mercedes estén
un último himno, hermanos. Vayamos al himno número 374. Himno número 374. Estoy bien con mi Dios. Así dejo el lugar. Bendito sea el Señor. Ocupen sus lugares, hermanos. Es un gozo de verdad cantar estas verdades. Estamos bien solamente por la gracia y por nuestro mediador Jesucristo. Hoy quiero hablarles, recordándoles acerca de lo que se llevó a cabo en el siglo XVI. El próximo 31 de octubre se cumplen 506 años del movimiento de la Reforma Protestante. Y creo que como iglesia debemos recordar este acontecimiento histórico, doctrinal y teológico, ya que estas verdades tienen un valor importante en nuestras vidas personales y para la iglesia.
De manera que cuando leemos la historia de la iglesia, vemos que antes del siglo XVI tenían conocimiento de que la Biblia es la palabra de Dios. Tenían conocimiento de la fe, de la gracia de Cristo como el Salvador, pero estas enseñanzas habían sido mezcladas con otras enseñanzas de carácter humano, o las habían hecho a un lado, es decir, a la palabra de Dios. De manera, hermanos, que con el movimiento de la Reforma Protestante del siglo XVI fue un parteaguas, por así decirlo, en la historia de la iglesia en cuanto a lo doctrinal y teológico. Aunque sabían de la fe y la escritura, para ellos no era suficiente. Debía haber algo más que la fe y que la escritura para obtener salvación. Así que, hermanos, los reformadores añadieron una palabra a escritura y a la fe. Y esa palabra es sola. Sola escritura y sola fe. Antes de continuar, vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el entendimiento que tú has dado a la iglesia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres poderoso y que tú estás en control de todas las cosas. Y aunque pareciera que en la historia de la iglesia, del cristianismo, que tu palabra había sido escondida o no era explicada como debería de ser, en tu providencia levantaste a grandes hombres para volver a las fuentes, a las escrituras, a lo que tú de verdad enseñas en tu palabra. Gracias, Señor, te damos por ello. Nosotros somos beneficiados porque podemos leer las escrituras, tu palabra en nuestro idioma, y podemos comprender. Esto es gracias a que tú levantaste a hombres valientes para traducir tu palabra y para predicar tu palabra al pueblo. Rogamos que en esta hora podamos comprender y hacernos conscientes de lo valioso que son estas enseñanzas para la vida práctica del creyente y para la iglesia. Señor, que podamos honrarte y glorificarte a ti por lo que has hecho en la iglesia. Gracias, Señor. Rogamos que bendigas tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Sola gracia, sola escritura, sola fe, solo Cristo, soli Deo gloria. Estas son las 5 solas de la Reforma. Hermanos, podemos decir que estas doctrinas surgen del corazón de Dios. Por lo tanto, son doctrinas extraordinarias para el pecador. Y esas doctrinas nos es dada a través del Evangelio. Es gracias a Dios por la vida de estos hombres que se levantaron con valor para volver a enseñar lo que realmente la Biblia enseña. Y podemos leer de Wycliffe, podemos leer de John Hus, oponiéndose a las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica Romana. Juan Hus dijo: habiendo puesto estos santos y Cristo el Dios ante mis ojos, yo no consiento obedecer al Papa Alejandro y al sacerdote Zbigniew, que yo no debo predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: predica la palabra a todo el mundo, pero sus órdenes dicen lo contrario.
Pero no debemos obedecer a las órdenes erróneas que están en contra de los mandamientos y consejo de Jesucristo. Esto es lo que dijo Juan Hus o John Hus. Finalmente, Hus fue quemado en la hoguera por no retractarse de lo que había dicho. Esto ocurrió en el año de 1415, antes de que la Reforma Protestante llegara. La Iglesia Católica Romana había adoptado prácticas no bíblicas, y ese fue el motivo principal del movimiento de la Reforma del siglo XVI con Martín Lutero. Así que hubo varios acontecimientos, pero todos estos acontecimientos llevaron al verdadero problema que tenía la iglesia. Hermanos, no tengo el tiempo para describir cada acontecimiento que se llevó a cabo. Me gustaría decírselos, pero no tengo el tiempo suficiente. Y me gustaría que cada uno de ustedes se interesara y leyera un poco más de la Reforma Protestante. El problema de fondo era que la Biblia había sido escondida. No era enseñada como debía ser. Por lo tanto, eso llevaba a tener un mal entendimiento de la voluntad de Dios para el hombre, ya que la Biblia no era la única autoridad de la iglesia. También tenían al Papa, también tenían al magisterio, tenían a la tradición, y aún lo tienen. No solo la Escritura es la autoridad de la Iglesia Católica, tienen otras autoridades. Y ellos deben someterse a ellas. Por lo tanto, la Biblia había sido opacada por las tradiciones de los hombres. Miren lo que dice en Mateo capítulo 15, versículos 1 al 6, dice de esta manera. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los escribas y los fariseos estaban considerando a la tradición por encima de los mandamientos de Dios. No es que la tradición sea mala, hermanos. Nosotros usamos a la tradición, pero no como autoridad, sino como una autoridad derivada de las Escrituras. Una autoridad derivada de las Escrituras. De manera que podemos ver que la palabra de Dios siempre ha sido atacada. Lo podemos ver en el Edén, y lo podemos ver a lo largo de la historia, y lo podemos ver hoy en día. El posmodernismo quiere relativizar toda creencia, diciendo que no hay verdad absoluta, sin notar la ironía con lo que lo dice. Hermanos, sola Escritura sigue siendo atacada. Por lo tanto, la iglesia verdadera, la iglesia cristiana, debe afirmar teniendo un entendimiento sólido de esta verdad. Y como consecuencia de esto, hermanos, nosotros tendremos paz en las tormentas más oscuras, en lo personal y en la iglesia. Comprenderemos el plan redentor de Dios que trazó desde la eternidad pasada. Es en la Escritura, hermanos, donde podemos encontrar nosotros la verdad revelada de Dios. Así que esta es mi primera sola Escritura.
Martín Lutero se encontraba bajo juicio ante las autoridades de la iglesia y del Estado, acusado de enseñar herejías, pero él insistía en que lo que enseñaba era totalmente bíblico. Lutero corría el riesgo de morir cuando estaba frente a estas autoridades por lo que había dicho. Lutero consideraba que el Papa y los concilios podían equivocarse, así que cuando Lutero rehúsa retractarse en la Dieta de Worms, el tema o la postura de Lutero fue que la autoridad, la máxima autoridad, es la palabra de Dios. Así que Lutero dijo: a menos que se me convenza por la Sagrada Escritura o por alguna razón evidente, no me retractaré. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios y actuar en contra de la conciencia es incorrecto. Así que el principio de sola escritura fue como el estandarte de los protestantes. Fue como el estandarte de los cristianos. Y nosotros también creemos eso, que la escritura está por encima de cualquier autoridad. Nuestra confesión de fe en el capítulo número 1 dice: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Los reformadores tenían un alto concepto de la inspiración de la palabra de Dios. Calvino decía que esa era la Vox Dei o el Verbum Dei, la palabra de Dios y la voz de Dios. Hermanos, la Biblia, nosotros creemos que la Biblia está por encima de la palabra de Dios porque es Dios quien la ha inspirado. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras no es una autoridad derivada. Las escrituras no dependen de la iglesia de Roma, porque ellos dicen, no, la iglesia fue quien definió la Biblia. Eso no es verdad, porque antes de que la iglesia tuviera concilios, la escritura existía. Lo que la iglesia sí hizo fue recibir como palabra de Dios los libros de la Biblia. Pero la palabra de Dios existía. Por eso Pablo hace referencia al origen de la inspiración. Y el origen de la inspiración de la palabra de Dios es Dios mismo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. De manera que podemos decir que cuando leemos la Biblia es Dios hablándonos, porque es la palabra viva, porque es una palabra viva y una palabra eficaz. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 4, versículo 12, que toda la palabra de Dios es viva y es eficaz. De manera, hermanos, que todo cristiano que confía en las escrituras debe ser gobernado por las escrituras. Todo cristiano, toda iglesia local debe someterse a las escrituras por la sencilla razón de que es la palabra de Dios. Y esta palabra, hermanos, es infalible y es inerrante. Es infalible y es inerrante. Es decir, es imposible que contenga fallas o errores. Lucas escribe en el capítulo 16, versículo 17, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. El apóstol Pedro, en su segunda carta,
En el capítulo 1, versículos 19 al 21 dice así: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La palabra de Dios. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que podemos decir que la Biblia no depende de ningún hombre. La Biblia no depende de la iglesia, la Biblia no depende de la ciencia, la Biblia no depende de la arqueología. La autoridad de la Biblia depende de Dios mismo. Pero además, hermanos, la Biblia da testimonio de sí mismo como la auténtica palabra de Dios. Miren lo que dice Lucas. Miren lo que dice Lucas en el capítulo 2, versículos 25 y 27. Perdón, Lucas 24, hermanos, perdón. Es Lucas 24, versículos 25 al 27. Estos hombres iban camino, iban hablando de lo que había acontecido con Jesús. Y Jesús les pregunta, ¿qué cosas? Dice el versículo 19. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras de lo que Él decía. Las escrituras hablan de Cristo mismo, de Dios mismo, pero también podemos ver en Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, y a fin de que por la gracia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Pero ¿saben qué, hermanos? Este testimonio que las escrituras dan de sí mismo, no pueden creerlo todos. Solo aquellos en donde el Espíritu Santo ha obrado, solo en aquellos donde el Espíritu Santo ha traído convicción, y es el Espíritu Santo que trae testimonio internamente para que podamos sentir y podamos entender que es la palabra de Dios. Es por eso que hay muchos que no creen que es palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo quien obra en nuestros corazones para poder comprender y aceptar que es la palabra de Dios.
Es por eso que cuando leemos la Biblia podemos ver que no es un libro como cualquier otro libro. La Biblia transforma nuestro entendimiento y da esperanza a los pecadores. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que la Biblia tiene poder. La Biblia tiene poder. Los reformadores creían que la Biblia tiene poder dinámico, es decir, es un libro que transforma, que convierte a las personas por la iluminación del Espíritu Santo. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 23, diciendo: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es por el poder de la palabra de Dios que los muertos espiritualmente son resucitados, son regenerados. Y Santiago dice en el capítulo 1, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si tú has nacido de nuevo, si tú has creído en Cristo, es por su sola voluntad. Es por el poder de la palabra, hermanos, que somos transformados. Pero también es por el poder de la palabra que somos santificados. Somos santificados y somos preparados para la segunda venida de Cristo. Jesús, cuando estaba orando allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios quien educa nuestras conciencias, a modo que podamos decir también nosotros: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios que debemos hablar, es por la palabra de Dios que debemos vivir. Queridos hermanos, la importancia de recordar esto es porque muchos aceptan el principio de sola escritura, pero en la práctica es muy diferente. Porque vemos que ahora hay apóstoles nuevamente y hay profetas nuevamente, y que Dios les habla por medio de nuevas revelaciones o sueños y dicen: Dios me dijo esto y Dios me dijo esto para ti. Estos creen que sus experiencias tienen el mismo valor que la palabra de Dios. Hermanos, estas prácticas no son diferentes a lo que estaba sucediendo en el siglo XVI con la Iglesia Católica. Porque estas iglesias consideran que esos tales profetas o apóstoles tienen la misma autoridad que la Escritura. ¿Se dan cuenta de la importancia de recordar que la Escritura es y debe ser nuestra máxima autoridad en materia de fe y conducta? Solo la palabra de Dios debe atar nuestras conciencias. Es en la palabra de Dios donde Dios ha revelado cómo el pecador debe ser reconciliado con Dios. Es en la Biblia donde podemos ver la gloria de Dios. Es en la Biblia donde podemos ver la historia de la redención. Pero la pregunta es: ¿cómo es que Dios hace esto? ¿Cómo lo hace? Podemos ver que en el huerto del Edén, Adán y Eva pecaron, de manera que ahora toda la humanidad nace bajo pecado y está separado de Dios. Entonces, ¿cómo somos reconciliados con Dios? Bueno, esto me lleva a la segunda sola fide. Solo por la fe. Solo por la fe. Hermanos, este fue el gran dilema que enfrentó Lutero y que lo llevó a llamar a los líderes, a los teólogos católicos, para discutir este tema. Y él escribe sus 95 tesis y las clava en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Lutero se preguntaba: ¿cómo podemos ser justos ante Dios si nosotros somos pecadores por naturaleza? Lutero luchaba con su propia vida. Y él era un hombre de obras buenas. Él se castigaba a sí mismo. Él se confesaba cada rato. De hecho,
cuando los sacerdotes veían venir a Lutero, no lo querían ni recibir, porque Lutero tardaba mucho tiempo confesándose. Pero ¿saben qué? Él no encontraba paz en su vida. Lutero no encontraba paz. De manera que Lutero pudo comprender lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La Iglesia Católica creía y cree que la salvación es por la fe más las obras, como si Dios solamente observara lo externo. Hermanos, no basta con una reforma externa, no basta solamente con aparentar y decir, bueno, yo no voy a hacer esto, aunque por dentro lo estés deseando, porque tarde o temprano te cansarás de vivir esa vida. Se necesita un cambio de corazón, necesita una regeneración interna, como lo dice Ezequiel 36:36. Y esto, hermano, solamente Dios lo puede dar. Solamente Dios lo puede dar. No lo puede hacer el pastor. No lo pueden ser los diáconos. Solo Dios puede hacer este cambio interior en nuestras vidas. Y lo hace por medio de la fe. Por medio de la fe. El apóstol Pablo escribe en Romanos 3:28 y dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es así como Dios declara justo a un pecador que viene en arrepentimiento y fe en Cristo, por la fe. No hay justificación por medio de las obras. No importa las obras que hagas, no importa cuán grandes sean, no hay salvación por las obras. Lutero comprendió que la causa instrumental de la justificación es la fe. Es por la fe que nosotros somos unidos a Cristo y en consecuencia a esa unión recibimos todos los beneficios de su obra redentora llevada en la cruz del Calvario. Hermanos, la fe confía en una justicia que no es nuestra y se aferra a ella. Creo que Lutero le llamó extra nos, una justicia que no está en nosotros, está fuera de nosotros, pero que la fe confía en esa justicia y se aferra a esa justicia. Hermanos, es por la fe que se nos transmite o se nos imputa la justicia de Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos 3:28, déjeme leerlo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No hay obra que pueda merecer la justicia de Cristo. Solo por la fe. En el momento en que tú vienes arrepentido de tu pecado y crees en Cristo por la fe, tú eres declarado justo delante del tribunal de Dios. Dice Romanos capítulo 4, en los versículos 3 y 5. Mas el que no obra, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hermanos, en el Concilio de Trento, 30 años después del movimiento de reforma, la Iglesia Católica condenó esta doctrina de la justificación por la fe sola y la declaró como anatema, como maldita.
Pero hermanos, esto es la evidencia de que el catolicismo había abandonado, negando las verdades bíblicas. Es por la fe que somos justificados. Pero, ¿cómo viene esa fe? ¿Cómo viene esa fe a nosotros? Bueno, Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, es por eso que debemos enseñar la Escritura fielmente. Es por eso que debemos predicar fielmente, porque es a través de la palabra de Dios que aquellos que escuchan tienen fe. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es por eso que no debemos venir aquí a contar nuestras experiencias, sino a exponer fielmente la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si eres cristiano, debes desear la fiel enseñanza de la palabra de Dios, porque Dios fortalece nuestra fe por la palabra predicada y la palabra leída. No mis ideas, no mis experiencias, solo la palabra de Dios. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Lo que la Escritura nos dice es que no es posible producir fe por nosotros mismos. La fe es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y lo da, ¿saben cuándo lo da? Cuando es predicada la palabra de Dios. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Es por medio de la aplicación legal de su justicia que nosotros somos declarados justos delante de Él, y esto es solo por la fe. Somos pecadores, merecemos el castigo eterno, pero al darnos la fe y al creer en Cristo, nos aferramos a Cristo, y en consecuencia a eso, Pablo dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, como lo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Y esto, hermanos, si somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ¿saben por qué? Esto me lleva a la siguiente sola: solo por gracia. Solo por gracia. Esto quiere decir que si tú has creído en Cristo, es solo por la gracia de Dios, porque no hay nada bueno en ti, no hay nada bueno en mí que pueda satisfacer la justicia de Dios. Lo que Dios ve en ti, lo que Dios ve en mí, es rechazo hacia Él, huyendo de Él. Lo que Dios ve en ti, lo que ve en mí, es pecado. Por lo tanto, hermano, no hay mérito alguno en nosotros. No hay mérito antes de venir a Cristo. No hay mérito durante esta vida en Cristo. Y no habrá mérito después de esta vida en este mundo. En cada etapa de nuestra vida, en cada etapa de la salvación, se trata de la gracia de Dios. Se trata de la gracia de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo
29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios es el iniciador de nuestra salvación, y Dios es el que culmina nuestra salvación. Lutero abandonó la confianza en sí mismo y en las promesas de la doctrina católica romana, porque comprendió que no hay obra humana que pueda ser la base de la salvación. No hay estrategia, no hay método que pueda cambiar el corazón del hombre. Y la fe salvadora no puede ser producida por el corazón humano. Es Dios quien da la fe, y la da solo por gracia. Es Dios quien da la fe y la da solo por gracia. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Hermanos, necesitamos gracia antes de venir a Cristo. Necesitamos de su gracia para perseverar en Cristo. Si nosotros quisiéramos vivir el cristianismo en nuestras propias fuerzas, nunca podríamos. No podríamos. Necesitamos de la gracia de Dios para la vida cristiana. Es por eso que en su misericordia, en su bondad, Dios provee de una iglesia. Dios provee de la predicación de la palabra de Dios. Dios provee de la oración. Dios provee de la comunión de los santos. Estos son medios de gracia que Dios nos ha dado para poder nosotros ser animados y fortalecidos en la fe mientras transitamos en este mundo caído por el pecado. Estos son medios de gracia que fortalecen nuestras vidas. Hermanos, la gracia de Dios trae salvación y nos instruye para que vivamos como a Dios le agrada. Miren lo que dice Tito en el capítulo 11, Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es por su gracia que somos habilitados para vivir en función de la eternidad. Es por gracia que somos habilitados para poner nuestra mirada en Cristo, en la segunda venida de Cristo. Por eso Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para perseverar. Y la garantía de esto, hermano, ¿sabes cuál es la garantía? De que el Espíritu Santo mora en vuestros corazones. Mora en vuestros corazones. Somos salvos por fe, somos salvos por gracia, pero además de eso, esto me llevará a otra sola. Somos salvos solo por Cristo. Somos salvos solos por Cristo. Cristo es el punto de unión de todas estas verdades que hemos dicho. Michael Reeves dice de esta manera: el centro, la piedra angular, la joya de la corona del cristianismo, no es una idea,
o un sistema o una cosa. Es Jesucristo. Es Jesucristo. El catolicismo dice que podemos ser salvos por Cristo, más los sacramentos y las tradiciones litúrgicas. El catolicismo nos dice que hay otros mediadores ante Dios, como los santos o la Virgen María. Pero, ¿qué dice la Biblia? Si la Biblia es nuestra máxima autoridad en materia de fe y conducta, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es en Cristo donde descansan las demás solas. Es en Cristo donde descansan las demás solas. Pablo dice que no hay otra manera en que puede ser salvo. Cristo es el centro de la historia. Cristo es quien tiene toda la atención en toda la Biblia y no el hombre. El centro de las Escrituras es Cristo. El profeta que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el sacerdote que vemos en el Antiguo Testamento, el rey del pueblo de Israel que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, no eran más que sombras del verdadero profeta, del verdadero sacerdote, del verdadero rey, Jesucristo. Él es el único y verdadero intermediario entre Dios y los hombres. Es por eso que Hechos 4, versículos 11 y 12, dice de esta manera: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Cristo. Es por eso que el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 36, dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es Cristo quien satisfizo la justicia de Dios y su justicia. Y su justicia nos es puesta cuando creemos en Él. Cristo es el único que pudo satisfacer la justicia de Dios. Cristo es el único que pudo satisfacer la ira de Dios. De manera que cuando nosotros creemos en Él, nosotros somos justificados. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios que al 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es solo por Cristo. Es por eso que Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El camino al Padre es exclusivo y es únicamente por Cristo. Pero además de eso, hermanos, solo en Cristo tenemos resurrección y vida eterna. Solamente en Cristo tenemos resurrección y vida eterna. El Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De manera que podemos decir que cualquiera que rechaza a Cristo, rechaza la vida y abraza la muerte. Pero mira, si tú estás en Cristo, debes saber que Cristo
ha hecho todo por ti. En su obediencia pasiva, en su obediencia activa. Es decir, Cristo no solo murió por ti, Cristo vivió por ti. Cristo vivió por ti. Pero si tú estás sin Cristo, tú debes saber que solo Cristo puede perdonar. Él solo puede perdonar tus pecados, nadie más, no el sacerdote, no el pastor, solo Cristo. No María, no los santos, no el Papa, solo Cristo. Pablo dice en Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre muchos muertos, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por lo tanto, hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no el Papa. Cristo es quien tiene autoridad sobre su iglesia, porque Él es el creador de la iglesia. Él es el quien sustenta la iglesia. Él es quien compró a la iglesia con su sangre. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Su obra en la cruz fue completa y fue suficiente. Nadie más aplacó la ira de Dios más que Cristo. Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera a los Corintios 1:30. Hermanos, Cristo es nuestra justificación, Él es nuestra santificación, Él es nuestra redención. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios hace todo esto para nosotros? Que merecemos la condenación eterna, ¿por qué lo hace? Y esto me lleva a mi última sola. Lo hace para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. La Biblia nos dice claramente que todo lo que hace, lo hace para su gloria. Romanos capítulo 11, versículo 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sabes por qué Dios hace las cosas que hace? ¿Y cómo las hace? ¿Sabes por qué Dios hace eso? Las hace para su gloria. Las hace para su gloria. Efesios, capítulo 3, versículo 21, dice así: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Allá atrásito, Efesios 1, versículo 3 al 6, dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 11 y 12. En Él, en Cristo, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo.
tú y yo fuimos salvados, rescatados para la alabanza suya, para la alabanza suya. Toda la creación y la redención es para su gloria. Hermanos, la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Dios. Por lo tanto, es para su gloria. Y nosotros debemos glorificarle por siempre, porque Él es digno de recibir la honra y la gloria. El salmista, hermanos, en el capítulo 115, versículo 1 dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu fidelidad. Primera carta a Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, el propósito de que hayamos sido salvados es para dar gloria a Dios. La salvación no se trata del ser humano, sino de la gloria de Dios. Cuando en la iglesia la autoridad no es la Biblia, se ha desviado de la verdad y Cristo es desplazado, y por lo tanto el evangelio ha sido distorsionado y la fe se ha pervertido, porque es en la Biblia donde vemos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Nuestra preocupación debe ser por el reino y la gloria de Dios, más que por nosotros mismos. No es nuestra popularidad, no es nuestra comodidad o nuestro éxito, sino la gloria de Dios. La pregunta es: ¿estás glorificando a Dios? ¿Le adoras a Dios de verdad cuando vienes a este lugar? ¿O estás pensando en otras cosas? ¿Lo buscas en oración? ¿Lo que haces? No importa lo que hagas, lo que haces, ¿lo haces para la gloria de Dios? ¿Lo haces para Cristo? Pablo dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Por qué son importantes estas enseñanzas? ¿Por qué debemos recordarlas? Bueno, porque nos dan una clara enseñanza de la salvación. Porque nos dan esperanza, nos dan seguridad. Es un mensaje, es el mensaje donde la salvación no están basadas en las obras. En el centro de estas doctrinas, es Dios. Él revela su voluntad en su palabra. Él nos da el don de la fe. Él nos da nueva naturaleza y podemos confiar en Él, salvándonos a través de su Hijo Jesucristo. Y todo esto es para su única gloria. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, gracias, porque podemos ver en tu palabra que tú eres el centro de tu palabra. No somos nosotros. Nosotros somos los beneficiarios de la obra de Cristo. Permítenos, Señor, comprender estas verdades y poder venir a ti en una adoración verdadera, reconociendo que no hay nada en nosotros por el cual podemos ser salvos. Tú has provisto esa salvación. Tú nos has dado a Cristo y nosotros debemos aferrarnos a Cristo, a la justicia de Cristo que no es nuestra, pero que nos las das por medio de la fe. Señor, ten misericordia de quienes no han creído en ti. Que tu Espíritu obre en sus corazones y que podamos, Señor, servirte y adorarte como solo tú eres digno. Señor, bendice tu palabra en esta hora. Que
que mis hermanos puedan ser fortalecidos, animados por medio de tu palabra. Te adoramos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús te damos gracias por ello. Amén. Amén.